Muy buenos días para todos. Vamos a iniciar la clase de biología. Vamos a empezar el tercer bimestre. El tema 1, embriología. Sabemos que la embriología es la ciencia que estudia al embrión. Para este tema vamos a tomar el tema de embriología humana. La embriología humana es la parte de la embriología que estudia la formación y desarrollo del embrión y del feto, por supuesto en la especie humana. Se encuadra junto con la anatomía dentro de la ciencia morfológica y es materia de estudio dentro de la medicina. Comprende el estudio de los 9 meses de gestación desde su concepción hasta su forma final, hasta la hora del parto. ¿Cuál es la importancia? La importancia radica en que nos facilita la comprensión de las causas de las variaciones. Nos da a conocer conocimiento de la vida humana y las modificaciones que ocurren. Y por último, explica el modo en que se dan las relaciones normales y anormales. Se denomina embriogénesis humana también al proceso de división, diferenciación celular que se inicia tras la fecundación de los gametos para dar lugar al embrión. En las primeras fases del desarrollo de los seres pluricelulares y en el ser humano este proceso dura unas 8 semanas, momento a partir del cual el producto de la concepción acaba su primera etapa de desarrollo y pasa a denominarse feto. Vamos a ver cuáles son esos periodos del desarrollo embrionario. En primera parte tenemos a la fecundación. Sabemos que la fecundación es la fusión de las dos células sexuales o gametos en el curso de la reproducción sexual, dando lugar a la célula huevo o cigoto, donde se encuentran reunidos los cromosomas de los dos gametos. En los animales, los gametos se llaman respectivamente espermatozoide y óvulo, y de la multiplicación de la célula del cigoto parte la formación de un embrión de cuyo desarrollo deriva el individuo adulto. Este se cumple en varias fases. La primera fase es el paso del espermatozoide a través de la corona radiada. La segunda es la penetración de la zona pelúcida. La cuarta es la función de las membranas plasmáticas. Y la quinta es la función de los pronúcleos que se convierten en cigotos. Vamos a ver cómo sucede este proceso de fecundación. Se inicia con el contacto entre los gametos, teniendo en el encuentro en las trompas de falopio del aparato genital femenino. Primero el espermatozoide penetra la corona radiada del ovocito 2 hasta entrar en contacto con la zona pelúcida. Esto da origen a reacciones acrosómicas en la cabeza del espermatozoide que le permite entrar a la zona pelúcida. Tanto la cola del espermatozoide, así como las enzimas de la mucosa tubárica, contribuyen con la hialuronidasa cromosómica para abrirle el paso al espermatozoide. Otras incluyen ciertas esterasas, acrosinas como la rosina y la neuraminidasa. Finalmente, el espermatozoide, cuando logra penetrar el ovocito, iniciará su activación. El proceso culmina con la singamia y la fusión de membranas celulares del ovocito y el espermatozoide o los pronúcleos. Una vez que el espermatozoide penetra a través de la zona, ocurre una reacción que cambia propiedades de la superficie del huevo, que la torna impermeable a otros espermatozoides. Esto como un ejemplo de una llave que cierra un candado. Y ahí es notable la capacidad que tienen los zooides para levantar un bloqueo meiótico. Este va a imposibilitar al ovocito a continuar con el proceso de meiosis. Una vez que el zooide penetra la zona pelúcida, toma contacto con la membrana plasmática y se produce una intensificación del metabolismo respiratorio de esta célula. Se forma el segundo cuerpo polar, que es una célula más pequeña, y a partir de este momento la fecundación se restablece el número cromosómico y se define el sexo del embrión, dependiendo si el espermatozoide porta un cromosoma X o un cromosoma Y. Sabemos que los ovocitos solo pueden llevar un cromosoma X. Luego seguimos con la segmentación. La segmentación son las divisiones
continuas, pero esto es a través de las mitosis, divisiones mitóticas repetidas del cigoto. Aquí se va a formar el blastocito. Vamos a ver cómo ocurre esto. A partir de este momento, sucesivas mitosis van dando lugar a nuevas células denominadas blastómeros. En torno al tercer día, 16 blastómeros y el conjunto pasa a denominarse mórula. Las sucesivas divisiones posteriores van dando lugar a dos grupos diferenciados de células, uno interno denominado masa celular interna y una masa celular externa que dará lugar posteriormente al trofoblasto. Durante la primera semana, las fimbrías de la trompa de Falopio van empujando al producto de la concepción hacia la cavidad uterina. Y hacia el sexto día comienza la anidación, cuando la mórula atraviesa la pared interna del útero interior y durante la implantación de la masa celular interna se coloca en un polo de la mórula y se deja una cavidad que se llena de líquido entre ella y el trofoblasto. A partir de este momento la masa celular interna se denomina blastocisto y la cavidad recibe el nombre de blastocele. Luego seguimos con la implantación. ¿De qué se trata la implantación? Esta es la etapa en la cual el blastocito invade el epitelio endometrial del útero. También tiene varias fases. La primera es, ocurre a final de la primera semana y se implanta superficialmente en la capa compacta del endometrio y se alimenta del tejido. Y la otra fase es, final de la segunda semana, invade más profundo en contacto con los capilares y las glándulas maternas. ¿Cómo ocurre esto? A partir de la segunda semana se encuentra entonces enterrado en el blastocisto en el endometrio uterino y el trofoblasto próximo a él, que son unas vacuolas, van confluyendo hasta formar lagunas, por lo que en este periodo se le conoce con el nombre de fase lagunar. Por su parte, el hiploblasto se va transformando en una membrana denominada éuser, primer vestigio del saco vitelino, y a partir del 10º u 11º día del endometrio se cierra alrededor del blastocito y las lagunas van rellenando de sangre que alimenta las estructuras cada vez más complejas del embrión. Comienza a desarrollarse el mesodermo extraembrionario, una capa de células situada en la cara interna del citotrofoblasto y la cara externa del saco vitelino primitivo. Por la otra cara del citotrofoblasto se produce una proliferación celular que dará lugar a vellosidades criónicas. Mientras tanto, el mesodermo intraembrionario se divide en láminas externas y otra interna que dejan en el medio un espacio virtual llamado cavidad coriónica. A partir del mesodermo también se forma la lámina clónica, que parte de la cual atraviesa la cavidad coriónica formando el pedículo de fijación, que posteriormente se convertirá en el cordón umbilical. Hacia el día 14, el disco embrionario de desarrollo, que es el epiblasto, el hipoblasto y el techo del saco vitelino y la lámina precordal situada en la porción cefálica del embrión. A partir de allí entonces vemos la cuarta etapa, que es la gastrulación. La gastrulación consiste en la formación de las 3 capas germinativas y la orientación axial del embrión. Esto se da a partir de la semana número 3. Este tiene por objeto la formación de las capas fundamentales del embrión, que son las capas germinativas que construyen el disco germinativo trilaminar. ¿Cuáles son estas capas germinativas? El ectodermo, el endodermo y el mesodermo. El ectodermo, que es la capa más externa de las células que rodea el embrión, va a originar la epidermis, los tejidos nerviosos. El endodermo es la capa de células entre ectodermo y endodermo y esta va a originar las capas musculares lisas, el tejido conjuntivo liso, el cardiovascular, los huesos del esqueleto, los músculos estriados, entre otras. Y por último, el mesodermo, que es la capa de célula más interna, va a formar revestimientos epiteliales. A número 5 tendremos a la embriogénesis. La embriogénesis son las estructuras principales
externas y internas. Esta va a dar origen a partir de la 4ª semana del embrión. Este empieza a desarrollar los vestigios de los futuros órganos y aparatos, siendo muy sensible en cualquier acción capaz de alterar ese desarrollo. El cambio más importante que se produce es la última fase del primer mes del embarazo, es el plegamiento del disco embrionario, es la notocorda. Es el diámetro axial de un disco que comienza a cerrarse sobre sí mismo, dando lugar a una estructura tridimensional pseudocilíndrica que empieza a adoptar forma de organismo vertebrado. En su interior forma las cavidades y membranas que darán origen a los órganos huecos como los pulmones, la parte media de los bordes, queda atravesada por el condrón umbilical y fija el embrión al saco vitelino. Comienza entonces una fase de crecimiento frenético que dura otro mes más y durante la que se van esbozando todos los órganos, sistemas y aparatos del futuro organismo adulto. Luego tenemos a la embriogénesis. La embriogénesis va a formar las estructuras principales internas y externas y tiene la siguiente fase. Una fase de crecimiento que es donde va a crecer las células y la elaboración de organismos celulares. Luego la morfogenia, que es el desarrollo de la forma y el tamaño de los órganos. Y la diferenciación, que es la maduración de los procesos fisiológicos. Por último, tenemos al periodo fetal. Este va a durar 9 semanas después de la fecundación y finaliza con el nacimiento, crecimiento corporal y tejidos de sistemas y órganos. Vamos a ver un poquito cómo se ve. A este mes se le conoce como periodo embrionario y se caracteriza por la formación de tejidos y órganos. Del ectodermo se derivan los órganos de estructura más externos como la piel, las uñas, la más exterior de los sistemas digestivos y respiratorios como la boca, el epitelio, la cavidad nasal, las células de la cresta neural, entre otros. El mesodermo se divide en varios subtipos encargados de formar diferentes estructuras. Y por último, las membranas extraembrionarias importantes se formarán para el transporte de nutrientes. Y el endodermo dará lugar al epitelio del revestimiento de los tractos respiratorios y gastrointestinales. Es el origen de la vejiga urinaria y de las glándulas tiroides, paratiroides, el hígado y las plantas. En este periodo, el embrión de 9 semanas más o menos tiene el tamaño de una moneda. A partir de este momento, la estructura general estará completa y pasa a denominarse feto. Vamos a hablar un poquito de lo que es el saco amniótico. Esta es la cubierta de 2 membranas que cubre al embrión. Esta contiene el líquido amniótico. Se forma entre el 8º y el 9º mes de la fecundación. Y el feto se encuentra en su interior. La membrana exterior, llamado cordón, contiene el amnios y es la parte de la placenta. El saco amniótico se utiliza en oftalmología para reconstruir y tratar lesiones de la superficie ocular, tanto en la córnea como en la conjuntiva, y en tratamiento de quemaduras, en cirugía reparadora y maxilofacial. El amnio es una membrana que envuelve y protege al embrión y está lleno de fluido salino llamado líquido amniótico. El amnio permite el movimiento fetal y ofrece protección contra eventuales golpes, ya que flota en el líquido y permite que las sustancias de desecho ingresen a la circulación materna para su excreción. El feto flota en el líquido y durante el embarazo, dicho líquido amniótico aumenta el volumen a medida que el feto crece. Este volumen alcanza un punto máximo aproximado de 34 de gestación y cuando llega a un promedio de 800 mililitros. El líquido amniótico cumple numerosas funciones para el feto. Para saber, protege al feto de las lesiones externas al amortiguar golpes o movimientos súbitos, permite el movimiento libre del feto y el desarrollo musculoesquelético, mantiene al feto a una temperatura relativamente constante para el medio ambiente y permite el desarrollo apropiado de los pulmones. El trastorno en el que se presenta una cantidad excesiva de líquido amniótico se denomina polihidramnios, que con frecuencia acompañan los embarazos múltiples o mellizos o trillizos, anomalías congénitas o la diabetes gestacional.
La extracción de la muestra de líquido amniótico se denomina amniocentesis y puede proporcionar información con respecto al sexo, estado de la salud y madurez del feto. El líquido amniótico es una fuente importante de células madre que se pueden utilizar para tratamientos médicos de última generación. Vamos a hablar del parto. El parto humano también es llamado nacimiento o la culminación del embarazo humano, el periodo de la salida del infante del útero materno. Es considerado por muchos el inicio de la vida de una persona. La edad de un individuo se define por este suceso en muchas culturas. Y se considera que una mujer inicia el parto con la aparición de contracciones uterinas regulares que aumentan en intensidad y frecuencia, acompañada de cambios fisiológicos en el cuello uterino. El proceso del parto humano natural se categoriza por 3 estadios: el borramiento y la dilatación del cuello uterino, el descenso y nacimiento del bebé y el alumbramiento de la placenta. Aunque el parto puede verse asistido con médicos o medicamentos como oxitocicos y ciertos anestésicos y una posible episiotomía. Todo esto se debe hacer de una manera rutinaria. El parto más seguro es el que evoluciona espontáneamente y el que no se interviene innecesariamente. En algunos embarazos categorizados como de riesgo para la madre o el feto, el nacimiento ocurre por cesárea, que es la extracción del bebé a través de una excisión quirúrgica en el examen en vez de parto vaginal. El trabajo de parto comprende 3 periodos secuenciales, que es la dilatación, el expulsivo y el periodo de alumbramiento. En el periodo de dilatación, el periodo empieza con el primer dolor verdadero de parto, cuando la frecuencia, duración e identificación de intensidad son suficientes para iniciar un rápido borramiento y dilatación, y finaliza con una dilatación máxima, que es la número 10. El periodo expulsivo se inicia cuando la dilatación es completa y culmina con la expulsión del recién nacido, normalmente dura. En las nuliparas, que han parido una sola vez, dura hasta 2 horas. Y en multiparas, que ya han parido anteriormente, llevan múltiples partos, dura hasta 1 hora. El periodo de alumbramiento, que es el nacimiento del niño, se inicia y culmina con la expulsión de la placenta y membranas ovulares. Gracias a la administración sistemática de fármacos oxitóxicos, la cual suele hacerse inmediatamente luego del nacimiento del niño. Este periodo normalmente se completa en unos 5 minutos, aunque se considera un lapso promedio de 5 a 15 minutos. Vamos a hablar una parte muy importante acá, que es el aborto. El aborto, la medicina entiende por aborto toda expulsión del feto natural o provocada en el periodo no viable de su vida intrauterino, es decir, cuando no tiene ninguna posibilidad de sobrevivir. Si una expulsión del feto se realiza en un periodo viable, pero antes del término del embarazo, se denomina parto prematuro, tanto si el feto sobrevive como si muere. Y el aborto puede ser espontáneo o provocado. El espontáneo se produce o bien porque surge la muerte intrauterina, o bien por causas diversas que motivan la expulsión del nuevo ser al exterior, donde fallece dada su falta de capacidad para sobrevivir, y fuera del vientre de su madre. Y si el aborto es provocado, se realiza o bien matando al hijo en el seno materno, o bien forzando artificialmente su expulsión para que muera en el exterior. Estos tipos de abortos pueden ser por aspiración, por legrado, por minicesárea, inducido por contracciones o por inyección intraamniótica. Vamos a seguir trabajando un poquito acá en el libro y vamos a responder las siguientes preguntas. La número 1 dice: la ciencia que estudia el desarrollo humano desde la concepción hasta el nacimiento. Es la opción B, la embriología. Completamos la segunda y dice: la es la unión o fusión de gametos, óvulos y espermatozoides que da origen al cigoto. Sabemos entonces que es la fecundación. La número 3, el endodermo da origen a, es la opción E, epitelio, el tubo digestivo, tráquea y pulmones. La número 4, señales
las relaciones correctas. Todas, es la opción E, todas las anteriores son relaciones correctas. Seguimos practicando. La número 1 dice, el tejido muscular deriva del, es la opción C, mesodermo. La número 2, la fecundación ocurre en el tercio interno del oviducto de las trompas de falopio, es la opción C. La número 3, los huesos del feto y el recién nacido son, es la opción B, cartilaginosos. La número 4, las células sanguíneas en el periodo preembrionario se forman en él, es la opción C, saco vitelino. Y la número 5, en el útero gestante se producen contracciones gracias a la acción de la hormona llamada, es la opción C, oxitocina. Vamos a darle respuesta a las preguntas propuestas. La número 1 dice, la ciencia que estudia el desarrollo humano desde la concepción hasta el nacimiento, es la opción C, embriología. La número 2, es la unión o fusión de gametos, óvulo y espermatozoide que da origen al cigoto, la opción A, la fecundación. La número 3, el ectodermo da origen a, es la opción B, nervios y tejido nervioso. La número 4, señale las relaciones correctas, es la opción E, todas las anteriores son opciones correctas. La número 5, el sistema nervioso tiene su origen en, es la opción A, ectodermo. Son espacios membranosos donde se encuentran 2 o más suturas craneales en el feto, es la opción C, el celoma. La número 7, el disco trilaminar aparece de mientras que el periodo embrionario inicia, es la opción D, la segunda semana y cuarta semana. La número 8, el peso normal de un recién nacido varía entre, es la opción C, 250 gramos, 2.500 gramos a 3.500 gramos. Un celoma es la opción B, una cavidad corporal. La número 10, el periodo fetal se inicia en, es la opción D, la 9ª semana. Te dejo entonces con la tarea para la casa y la tarea de la ficha. Hasta la próxima clase.